¿Alguna vez te has sentido que no puedes dejar de hacer algo que sabes que te está dañando, pero que no puedes soltarlo? ¿O has intentado dejarlo una y otra vez y después vuelves de nuevo a hacerlo? En las enseñanzas de Jesús que quiero compartirte el día de hoy, Él enseña la necesidad de ser libres de esto. Jesús lo explica ahí en Juan capítulo 8. Para estas alturas, las personas que estaban escuchando a Jesús ya estaban teniendo una reacción muy polarizante. Algunos de ellos lo rechazaban rotundamente, mientras otros lo estaban recibiendo y diciendo, sí, lo que Jesús está diciendo tiene razón, tiene cosas que son muy válidas. Pues Jesús a estas personas les habla, a los que querían ser sus discípulos, a los que decían, sí Jesús, lo que tú dices es cierto. Bueno, dice aquí Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A partir de aquí empezó una conversación muy interesante con ellos. Lo primero que les dijeron ellos a Jesús fue, oye, pero pues es que no hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y la verdad, amigo, es bien difícil que una persona empiece el camino a conocer a Jesús, a conocer la verdad, simplemente escuchando la palabra de Dios, pero no reconociendo una necesidad que hay dentro de sí. Y estas personas venían a decirle a Jesús, no hemos sido esclavos de nadie. Hagamos un poquito de memoria, los judíos jamás habían sido esclavos de nadie. A lo largo de su historia fueron esclavos de muchas cosas, fueron de muchas naciones, fueron esclavos de los babilonios, de los griegos, de los medos, de los persas, y en el mismo momento que estaban ahí escuchando a Jesús, tenían la bota romana en su cuello y decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. Tenemos que llegar a un punto de reconocer y de decir, sí hemos sido esclavos de algo, sí hemos sido esclavos de esto o hemos sido esclavos de aquello. Pero Jesús llega todavía más a lo más profundo de esta necesidad, no solamente en cuestiones externas de que dejar una conducta, un hábito, una actividad que nos está dañando. Jesús va todavía más adentro, a una necesidad espiritual. Dice versículo 34, Jesús les respondió, de cierto les digo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Aquí se encuentra la necesidad real de libertad. Para los judíos, ellos esperaban a un Mesías que viniera a darles libertad, como que a estas personas se les estaba olvidando incluso eso, que muchas personas estaban esperando en ese tiempo a Jesús como un libertador, que Él fuera el Mesías que los librara de la opresión de los romanos y de todos los demás enemigos de ellos. Pero Jesús les dijo, la verdadera libertad que les vengo a ofrecer no es una libertad material, no es una libertad política. Lo principal que vengo a darles libertad es la libertad del pecado. Mi amigo, esta es la forma más necesaria en la que tú y yo necesitamos ser libres. La libertad del poder del pecado en nosotros, aquellas cosas que hacemos que nos dañan a nosotros y que sobre todo ofenden a Dios en su carácter. Y Jesús les dice más, les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Los compran y los venden y eran personas que no pueden permanecer así, pero dice, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Aquí sucede otro cuadro. En aquel entonces también habían, en los foros, en las plazas públicas, se ponían a vender ahí a los esclavos, en los mercados de esclavos, se ponían a vender a estas personas y las ponían ahí con letreros del precio y los veían las características y decían, yo quiero a este, quiero al otro. Bueno, pues es como si el Hijo de Dios estuviera viniendo, y de hecho vino a la tierra, y se pone enfrente del mercado de esclavos espirituales y dice, yo voy a pagar por el precio de la liberación de esto, no para que sea libre para hacer lo que quiera, sino para que sea mío, ¿sí? El precio de la liberación de esa esclavitud dañina, de esa esclavitud al pecado completamente que nos daña, que nos hace perdernos eternamente. Pero Jesús pagó el precio. La Biblia le llama redención. La redención es pagar el precio por algo, por alguien. Y Jesús, dice la Biblia en otro lugar, con su preciosa sangre pagó el precio de tu liberación y la mía. Así es que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Te va a dar una posición diferente ahora. Vas a pertenecerle a Él. Él, en realidad, mi amigo, no hay verdadera libertad
más que ser esclavos de Cristo, más que ser esclavos de aquel que vino a dar su vida por ti. No hay un mejor amo que Él. No vas a encontrar a nadie más hermoso, nadie más bello, nadie más maravilloso, nadie más sabio, amoroso a quien servir. ¿Sí? Si tú te sometes a Dios reconociendo que Él ya pagó tu liberación del pecado, ahora para hacerte suyo, Él es el mejor amo a quien tú puedes someterte. La verdadera libertad se encuentra ahí, en decirle Señor a Él, en llamarle el amo de mi vida. Entonces, así que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libres. Y mi amigo, esta es la necesidad. Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya nos hace libres de la condenación, nos hace libres cuando verdaderamente permanecemos en sus enseñanzas. Al momento de irlas creyendo en su palabra, dice Jesús, esa es la marca de que de verdad eres un discípulo de Cristo. Esa es la marca de que de verdad Él es tu maestro. Esa es la marca, esa es la evidencia de que de verdad le perteneces a Él. Cuando perseveras en escuchar la palabra de Dios, aplicarla en tu vida día a día, y dice la palabra de Dios que ahí va a venir el poder de Dios, el Espíritu de Dios, dice en otro lugar, es el que viene a morar en los que creen y te da una libertad de poder decirle que no a aquello que no podías decirle que no antes. Te da una libertad de poder decir que sí a aquellas cosas que vas aprendiendo de parte de Dios y que ahora sí puedes hacer. Entonces, mi amigo, esta es la enseñanza de Jesús. Él quiere librarnos del poder del pecado para que sepamos la verdad, que Él compró ya nuestra redención, que Él ya compró nuestra liberación del poder del pecado, y vengamos a decir Señor mío y Dios mío. Y a partir de ese momento ser verdaderamente libres para servirle a Él, para hacer lo que Él siempre ha deseado que seamos en sus diseños, en sus propósitos, que son mucho mejores que los nuestros para nuestra vida. Mi amigo, la vida verdadera, la libertad verdadera se encuentra en ser esclavos de Cristo, en servirle a Él, en ser aquellos que le aman, porque ya pagó nuestra redención. Que tengas un buen día y muchas gracias por pasar por aquí. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos para servirte. Dios te bendiga.